Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Sean todos bendecidos en sus hogares. Vamos a tener un buen tiempo en este día, hablar de la palabra de Dios y ver en este estudio lo que hemos estado estudiando de los grandes milagros de Dios en el Antiguo Testamento. En este día tenemos este estudio cuando Elías fue transpuesto al cielo en un torbellino. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar este estudio. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este privilegio tan grande, Señor, que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Padre Santo, de ver, Señor, mi Dios, los grandes, Señor, cosas que tú hiciste, grandes milagros, Padre Santo, que de lo cual, Señor, nosotros podemos, Señor, reforzar nuestra fe, Señor, creyendo, Señor, que en este tiempo, Señor, tú sigues también manifestándote de una manera poderosa, Señor, sobre nuestras vidas. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, en este estudio, Señor, para que podamos recibir la enseñanza, recibir, Señor, la fuerza que necesitamos, Padre Santo, en nuestra fe, Señor, para seguir adelante, Señor, hasta ese día, Padre Santo, especial que tú tienes, Señor, que un día también nosotros, Señor, seremos arrebatados de esta tierra, Señor, para estar contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te agradecemos, Señor, en este día por tu palabra, Padre Santo. Amén. Hermanos, estamos en el estudio número 9 y vamos a leer nuestro pensamiento central. El traslado de Elías al cielo sin ver muerte es un anticipo profético del arrebatamiento de la iglesia. Es algo que todos estamos esperando, es nuestra fe. Vamos a ver nuestro texto aéreo que dice: y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Tenemos nuestros tres objetivos. El primero es describir el milagro divino de llevar a Elías al cielo en un torbellino. El segundo es valorar el carácter de los creyentes de acuerdo a su esperanza en Cristo. El tercero es formular la conducta que corresponde a quienes profesan la esperanza de gloria. Gloria sea a Dios, porque eso es lo que nosotros estamos profesando, eso es lo que nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios. Han ocurrido ya acontecimientos sobrenaturales, como aconteció con Elías. Vemos en la palabra de Dios que en Génesis 5 habla de Enoc, que habla de él, que él caminó con Dios y fue un hombre que le creyó a Dios con todo su corazón y fue transpuesto también al cielo sin ver muerte. También podemos ver que Pablo fue al tercer cielo y oyó palabras inefables. Él también tuvo ese privilegio de ir, pero él sí regresó porque pues tenía bastantes propósitos Dios en su vida todavía aquí en la tierra. También vemos en la Biblia que Juan fue llamado en visión a subir al cielo. Vemos que él le fue revelado también muchas cosas, pero también tuvo ese privilegio de estar en el cielo y ver cosas que las que a Pablo no se le otorgaron hablar de ellas. Vemos como Juan habla bastante sobre el cielo, lo que él miró. Vamos a ver en nuestro estudio que Elías fue un digno representante en la profecía de la Escritura y que junto a Moisés estuvo con Cristo en la transfiguración. Mateo
17 del 1 al 3, la Biblia reconoce la profecía de Enoc, pero revela las múltiples profecías de Elías que fueron cumplidas en la misma narrativa sagrada. En la narración bíblica de este evento resalta el hecho que Dios preparó una continuidad para el ministerio profético a través de Eliseo. Y lo que podemos entender, hermanos, es que en el tiempo de Enoc, cuando él profetizó, vemos que el libro de San Judas nos habla en el capítulo 14 de la condición de los hombres de los últimos tiempos y del juicio venidero que de parte de Dios viene para toda esa humanidad que vive en maldad. Esa profecía que él hizo es para los últimos tiempos. En los tiempos que vivió Elías, las profecías que él profetizó, vemos que se cumplieron cuando decía él que cayera fuego sobre ese altar. Vemos que inmediatamente Dios lo hizo. También vemos que cuando él paró que no lloviera por 3 años y medio, Dios lo concedió. Y también vemos que cuando él profetizó que lloviera, llovió. Así es de que esos acontecimientos, esas profecías fueron inmediatas en su tiempo. Hay profetas que profetizaron, como Isaías, sobre nuestro Señor Jesucristo, que pues era profecía su palabra, pero ellos no la vieron. Muchos de ellos no vieron lo que profetizaron. Por eso es que fue este hombre muy importante y muy especial en las manos del Señor. En el presente estudio también trataremos el paralelo evidente entre el arrebatamiento de Elías al cielo y el rapto de la iglesia a través de Cristo. Dios nos ha dado la esperanza de vivir con Él en el cielo, y esa promesa suya se ha de cumplir muy pronto, hermanos. Todos tenemos en nuestra fe ese anhelo de estar un día con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con aquel que dio la vida por nosotros y pagó en esa cruz del Calvario por todos nuestros pecados y transgresiones. En este estudio, hermanos, es un estudio muy especial porque reforzará nuestra fe, nos ayudará a que nosotros podamos seguirnos guardándonos para que ese día especial que viene pronto, cuando seamos arrebatados, sea un día en que yo y usted estemos como ahorita, hablando de Dios, leyendo, estudiando su palabra, unos en oración, otros ayunando, otros predicando. Esto viene pronto y esto nos ayuda a reforzar que hemos creído en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Vamos a comenzar entonces. Quien no tenga su expositor puede encontrar la base bíblica en Segunda de Reyes, capítulo 2 del 1 al 12, y vamos a estar empezando en este estudio. En el inciso A vamos a ver el traslado de Elías al cielo. Fue conforme al propósito de Dios, y para eso vamos a leer los primeros 2 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 2. El primero dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Aquí vemos en estos versículos que Dios fue quien quiso alzar a Elías al cielo,
Este es un tipo de milagro sobrenatural que Dios hace con siervos suyos específicos. Tal es el testimonio que tenemos respecto a Elías. Su ascensión milagrosa fue un anticipo de la ascensión de Cristo y del rapto de la iglesia que está por suceder. La Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es lo que dice Santiago 5:17. Pero sin duda Dios lo recompensó por su servicio, pues fue celoso en sacar a Israel de la idolatría. Además, por el contexto del capítulo 2 de Reyes, de Segunda de Reyes, sabemos que jugó un papel importante en la formación de la nueva generación de profetas. Esto lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir leyendo, porque vamos a ver que en las partes donde Dios movía a Elías, vamos a estar viendo que iban y llegaban al lugar con Eliseo, pero al llegar al lugar se encontraban con hijos de los profetas, que esto quiere decir que eran discípulos de los profetas. Vamos a ver, gloria sea Dios. Eliseo había decidido seguir a Elías hasta el final. Aquella lealtad no estaba animada por pretensiones materiales, sino espirituales. El contexto da a entender que Eliseo pensaba que si veía a Elías en el momento de su partida, obtendría la tan anhelada doble porción. Debemos aprender que Dios premia la lealtad a nuestros superiores y recompensa al que asume con reverencia su papel de ayudador. Podemos entender, hermanos, que Eliseo también ya había sido preparado, viendo cómo Elías lo usaba a Dios proféticamente en tantos milagros que hizo, que pues él también recibía revelación de parte de Dios. Entonces podemos entender que Dios ya le había revelado también que él debería de ver cuando Dios lo llevaría a Elías. Entonces este es algo que nosotros podemos entender, que él ya era también un profeta y un servidor. Dios ya se lo había revelado. Ahora vamos a ver en el inciso B, Eliseo confesó su decisión de no dejar a Elías hasta que fuera traspuesto. Para eso vamos a leer el versículo 3 y 4. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Perdón, hermanos, voy a tomar un poco de agua. Aquí vemos en estos dos versículos, hermanos, que en el versículo 3 está la primera mención en el pasaje sobre los hijos de los profetas. Esta distinción de hijos da a entender que eran discípulos de los profetas. Y pues podemos entender que Elías era un maestro, discipulaba profetas también, como lo estaba haciendo con Eliseo.
los hijos de los profetas que estaban en Betel no eran únicamente aprendices teóricos del ministerio. Dios les hablaba y se sabía proféticamente que Eliseo no vería más a Elías en la tierra desde aquel día. Debemos enseñar teología a los que nos siguen, pero es muy importante también enseñarles a oír la voz divina y lograr saber los propósitos del corazón de Dios. Es tan importante que nosotros podamos oír la voz de Dios. Vemos también aquí que esos discípulos de los profetas, también ellos ya Dios les había revelado el acontecimiento. Se lo dieron a entender a Eliseo, que sabemos que también Eliseo ya sabía lo que iba a acontecer. En el versículo 4, Elías le pidió a Eliseo que se quede allí en Betel, porque el Señor lo había enviado a Jericó. Sin embargo, el seguidor Elías reafirmó por el Dios viviente y por el alma de su Padre Celestial que no lo dejaría. Así que fueron juntos a Jericó. La fe de Eliseo sería rebustecida al observar con sus propios ojos cómo Elías sería llevado al cielo en un torbellino. Aquella experiencia incrementaría en Eliseo su familiaridad con las cosas celestiales. Los creyentes debemos pedir a Dios que nos dé experiencias con Él, de modo que nuestras convicciones sobre la vida celestial sean afirmadas. Una actitud así siempre será premiada por Dios. Esto es bien necesario, el testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, como Él obra de una forma tan sobrenatural, que a veces nosotros no entendemos, pero no podemos explicarlas porque son milagros de Dios, pero son experiencias tan grandes que yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido con Dios, y esto es lo que da fuerza a nuestra fe, que las cosas sobrenaturales, poderosas de Dios aumentan nuestra fe para el día que nosotros estemos desanimados, estemos tal vez pasando por momentos difíciles. Podemos recordar esos momentos gratos que Dios nos permitió ver milagros, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde quiera que vamos, en donde quiera que estamos. El poder de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas, y eso es algo que nos da fe, nos ayuda, y también ayuda a aquellos que no creen. Vamos a seguir adelante. Ahora en nuestro segundo, vamos a ver el inciso A. En nuestro segundo punto, Elías fue enviado al Jordán y Eliseo lo siguió hasta allí. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Nuevamente vemos cómo Elías, pues en cierta forma estaba probando a su siervo para ver si él se quedaba, pero vemos que él no lo dejó por nada del mundo. Él sabía, y aquí podemos ver también que una vez más, después de Betel, que estaban los profetas, los hijos de los profetas
también podemos ver que en Jericó había hijos de los profetas, y podemos entender que también ellos sabían lo que iba a acontecer en aquel tiempo del arrebatamiento de Elías. Ellos, aquí vamos a seguir estudiando esto. Gloria sea a Dios. Los discípulos de los profetas que estaban en Jericó sabían de la partida de Elías y se lo anunciaron también a Eliseo. La distancia entre Betel y Jericó es considerable y la comunicación entre comunidades en aquellos días no era nada sofisticada. En aquellos tiempos no era fácil de que vamos a entender las distancias de los pueblos donde Dios mandó a Elías. Era muy rápido para que corriera la voz de unos profetas a otros profetas. No estaban como en los tiempos que estamos hoy, que la ciencia ha avanzado bastante y pues ahora podemos usar las redes sociales para buena forma, o aún los teléfonos, como rápidamente una persona se comunica con otra, aún en persona nos podemos ver por el teléfono, a través del teléfono. En aquellos tiempos no era así. Ahora ya es muy fácil. Pueden los mensajes darse de un momento a otro, incluso a través de estas buenas redes sociales de YouTube. Lo que se enseña en la palabra de Dios, lo que se predica, los mensajes, en México se pueden estar viendo, y pues eso es de bendición para todos nosotros, pero en aquel tiempo no era así. Los profetas de todos aquellos lugares sabían de parte de Dios la noticia exacta de la partida de Elías. Aquí entendemos, hermanos, que Dios es más grande que la tecnología, porque vemos que es más rápido, que aún que este video que se está grabando todavía se tiene que procesar y subir a YouTube, pero Dios es más grande, más rápido, más poderoso, que Él puede revelar al mismo momento a una persona aquí lo que va a acontecer, a otra en México, a otra en China. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, Él lo puede hacer rapidito, sin necesidad de ninguna tecnología, porque aún Él es el de la bendición de la tecnología, porque le da la sabiduría al hombre para hacerlo. Vamos a seguir la repetida respuesta de Eliseo a aquellos jóvenes profetas. Fue que él también lo sabía, pero que ellos debían callar la noticia. Hay obras portentosas que Dios quiere hacer, y Él la revela a los siervos suyos que pasan tiempo con Él a través de la oración. Pero a la vez, esos propósitos de Dios deben ser guardados prudentemente en el corazón, sin ser divulgados a los que no creen. Podemos recordar a María, la madre de Jesús, quien cuando los pastores relataban su experiencia frente a ella y a José, la Biblia dice que ella guardaba todas aquellas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Por qué? Porque aquellos pastores sintieron una experiencia que nunca habían sentido, y ella observaba esas cosas, y ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios puesto en su vientre para que el Cristo, la promesa de Dios, fuese posible, fuese real.
para todos aquellos que la estaban esperando y para todos nosotros, para salvación de nuestra alma. Entonces ella guardaba estas cosas. El último intento de Elías por dejar a Eliseo en algún lugar para el momento cuando él se iría al cielo. Sabemos que todas las despedidas son tristes aún cuando se trata de un milagro tan glorioso. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se iba, los corazones de ellos se llenaron de tristeza. Es lo que nos dice Juan 16:6. Pero así como sucedió con Jesús, también aconteció antes con Elías. Convenía que se fuera, porque todo aquello obraría a favor de la gloria de Dios y de la expansión de su palabra. Debemos aprender a descansar en la manera sabia como Dios hace todas las cosas. Lo que no comprendemos ahora lo entenderemos después. Hubo de haber sido doloroso la partida de Elías después de vivir tantas experiencias junto con Eliseo, pero sabemos que el ministerio de Eliseo se dobló. Los milagros que Elías hizo fueron 7 milagros y Eliseo se registran 14 milagros, así de que fue doble la unción que recibió, ¿verdad? Y podemos entender que pues si muchos creyeron por ver el poder de Dios a través de Elías, a través de Eliseo, pues muchas más personas pudieron creer y acercarse a Dios. Así es de que todo fue para la gloria de Dios. Tal vez no lo entendía, no lo comprendía Eliseo, pero ya después entendió que el propósito de Dios es mejor. Ahora vamos a pasar al inciso B. Elías golpeó las aguas del Jordán con su manto y el Jordán se abrió. Para eso vamos a leer el versículo 7 y 8. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Gloria sea a Dios. Aquí vamos a ver, hermanos, que los hijos de los profetas otra vez estaban cerca del río Jordán, y Elías y Eliseo estaban a la otra ribera del río frente a ellos. Ellos estaban al otro lado del río. Esta vez los jóvenes están en silencio. Esta vez no le dicen nada a Eliseo, lo que indica que habían venido a ver el arrebatamiento del profeta. Podemos ver que en el Jordán también había personas, también había siervos de Dios, también había profetas que ya se les había revelado lo que iba a acontecer. Y el poder de Dios, sin duda, ellos venían a ver ese poder de Dios. Sin duda el evento que habrían de presenciar marcaría sus vidas para siempre. Se necesita el testimonio del poder de Dios en la vida de sus siervos. Una de las causas del poder en la predicación de los apóstoles en Jerusalén es que habían sido testigos de la resurrección del Señor. Por eso Pedro dijo en el concilio que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Hechos 4:20. Es imposible que nos podamos callar nosotros, hermanos. Después de tener una experiencia con Dios, no podemos callar. Los milagros que Él hace, las sanidades que Él hace, todas las cosas, hermanos, que su poder
nos da el testimonio poderoso de que Él sigue obrando en nuestras vidas, Él sigue obrando en estos días, Él sigue salvando almas, Él sigue, hermano, haciendo cosas grandes, más en estos tiempos que pues son tan difíciles, con enfermedades que en verdad nos están sorprendiendo en estos últimos tiempos, pero podemos experimentar aún en medio de estas enfermedades el poder de Dios. Muchos han sido sanados del COVID-19. Gracias a Dios, yo puedo testificar de su poder porque yo estuve junto a mi hija. Ella fue infectada por el COVID, pero falleció mi abuelita y ella me consoló. Estuvimos como 1 hora juntos, yo y mi hija, y mire, para la gloria de Dios, yo no fui infectado. Esas cosas las hace Dios, y nosotros no podemos callarlas. Nosotros somos testigos de ese poder que está vigente, que está vivo, que su Santo Espíritu sigue guardándonos, sigue ayudándonos, sigue sanándonos, sigue haciendo cosas para que nosotros podamos hablar de ese grande testimonio que Él hace en nuestras vidas. El último milagro que hizo Elías, perdón, creo que ya me adelanté un poco. No, sí. El último milagro que hizo Elías antes de ser traspuesto, el Espíritu Santo acomodó todo para que sucediera frente a Eliseo y a los 50 hijos de los profetas. Ante la mirada expectante de todos, Elías tomó su manto, lo dobló en 2 partes y golpeó las aguas, las cuales se volvieron a uno y a otro lado, y pasó con Eliseo al otro lado por lo seco. Dios le dijo a Josué también. Recordamos que este gran hombre también, Dios abrió ese mismo lugar para que pasara el pueblo de Dios. Dios le dijo a Josué cuando apenas entraba en servicio que desde aquel día comenzaría a engrandecerlo ante los ojos de todo Israel. Así como hizo Dios con Josué a su entrada, lo hizo con Elías en la salida. En ambos casos Dios usó el milagro del Jordán abierto también como un testimonio para honrar a sus siervos. Aquí, hermanos, esto es grande porque vemos que Josué también fue un siervo de Dios, y él también cruzó el Mar Rojo cuando Moisés con el poder de Dios abrió para que pudiesen escapar de los filisteos, del faraón. Y vemos que Josué también recibió esa misma unción, ese mismo poder para abrir el Jordán. Y ahora Elías, y más adelante, no me quiero adelantar, pero también Eliseo recibió algo tan grande, una experiencia tan poderosa de parte de Dios. Gloria sea su nombre. Así que él mismo dijo Dios mismo dijo que honrará a los que le honran. En primera de Samuel 2:30, debemos mostrar gratitud al Señor, que nos rodea con su gracia y con su poder y con su amor todos los días de nuestras vidas, y que Él está esperando que nosotros también pongamos de nuestra parte, hermanos, para que nosotros seamos testigos de su poder y de su gloria. Si nosotros le hemos creído, dice su palabra que todo es posible en su nombre, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a nuestro tercer punto. La condición para recibir la doble porción era ver a Elías al ser transpuesto.
Vamos a leer el versículo 9 y 10. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble unción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Gloria sea a Dios. Vamos a seguir. Vemos que Elías en Primera de Reyes 19:19, él había llamado previamente a Eliseo a ser profeta en lugar suyo. Esto no cabía duda en esto, que Eliseo era escogido de parte de Dios y había sido discipulado por Elías. Pero también por eso es que él necesitaba del poder de Dios para poder seguir el servicio a Dios, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Así es de que este siervo, ante la oferta, Eliseo pide lo más importante, los tesoros espirituales. Así que solicita una doble unción de su espíritu. Pedir ser equipado espiritualmente para servir a nuestra generación es una muestra de un carácter maduro en Dios. Los siervos del Señor no debemos amar las ganancias deshonestas, sino buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí vemos algo, una verdad bíblica, que ahora en estos tiempos se está aconteciendo tanto, aún en personas que usan el poder de Dios y no lo usan para beneficio de que Dios siga obrando en muchas almas, en muchas vidas, salvándolas, sino que más bien lo usan para perderlas, porque lo usan para lucro propio, para que sean ganancias deshonestas. Estas verdades bíblicas nos ayudan tanto a nosotros a entender que estamos viviendo los últimos tiempos, donde ahora el deseo del hombre no es recibir la unción y el poder de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado, sino por sus propias ganancias, por sus propios deseos que tienen de tener fama, de tener de vivir cómodamente, de tenerlo todo. Y vemos aquí, aprendemos de este siervo que él pidió una doble unción para seguir ministrando el poder de Dios. Y esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora nosotros podemos entender, hermanos, que los dones de Dios no son humanamente transferibles. Es el Espíritu Santo quien reparte a cada uno en particular como Él quiere. La petición era que Elías intercediera ante Dios para que Eliseo recibiera una doble porción de las capacidades que Dios había dado a su Señor. Esto es muy cierto, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos reparte a todos, no nos da a todos por igual. Aquí vemos que la petición de Eliseo fue concedida. El siervo de Dios, se puede entender que intercedió al momento, y al momento pues vemos este acontecimiento que fue algo muy especial. Los creyentes debemos darle valor a los dones que Dios nos ha dado, y como dijo Pablo a Timoteo, debemos avivar el fuego del don que Dios puso en nosotros.
Muchos de nosotros ya Dios nos ha dado cosas grandes, ya Dios ha puesto grandes cosas en nuestras manos. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo era que debemos avivar ese don, porque muchas de las veces las circunstancias, los problemas, las enfermedades, las situaciones a veces nos hacen menguar, a veces nos hacen callar, pero sabemos que Dios nos ha dado algo grande, Dios nos ha dado algo especial para honrar su nombre, para glorificar su nombre, y es bueno decirlo, que debemos animarnos unos a los otros a revivir ese don grande, poderoso que Dios le dio a usted, que Dios me dio a mí, que es grande, porque todo lo que hace Él es grande, hermanos. Vamos a ver aquí que la condición del profeta a su hijo ministerial para que le fuera concedida su petición fue verlo cuando Dios lo quitara de él. Ahora sabemos por el contexto que Eliseo ya tenía esa revelación, pues había estado resuelto a no irse de su lado hasta que aquel milagro portentoso aconteciera. Debemos orar que Dios nos dé perseverancia hasta obtener todas las bendiciones que Él tiene en su corazón darnos. Porque Dios siempre, hermanos, está expectando que nosotros estemos listos para hacer algo para su obra. Perdón, hermanos. A Dios no se le ha acabado, hermano, su poder. Él sigue usando aún a los que llegan nuevecitos a las iglesias. Él los equipa de poder. Él pone dones en aquellos que vienen a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que esto sigue para adelante, esto no se acaba. Él sigue obrando grandemente. Vamos a ver nuestros últimos dos versículos. Dios alzó a Elías, vino del cielo un torbellino, en un torbellino. El 11 y el 12 vamos a ver. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Gloria sea a Dios. Aquí vemos que aconteció lo sobrenatural, y Elías subió al cielo en un torbellino, tal como dice Hebreos 11:5 respecto a Enoc. También Elías fue traspuesto al cielo sin ver muerte. Vemos que el transporte que Dios le preparó a Elías para llevarlo al cielo tenía apariencia de carro y caballos de fuego. Ello nos da la idea de un carruaje lleno de gloria, que dejara ver la majestad que rodeó a aquel príncipe en su partida a la patria celestial. Elías había ardido en celo por Dios, ahora en fuego glorioso era trasladado al cielo. También nos podemos acordar que Elías había deseado morir cuando quedó deprimido por las persecuciones en Primera de Reyes 19:4, pero Dios lo honró dándole la gloria de no ver muerte. Qué grande es Dios, hermanos. Como él, aún el deseo de Elías
esas persecuciones que él tenía cuando él confrontaba a personas que pues era dirigido por Dios y grandes cosas hizo de parte de Dios, pero después venía la persecución y hubo momentos donde él ya no quiso mejor vivir, mejor quiso que Dios pues lo recogiera, pero yo creo él nunca pensó que Dios iba a hacer algo tan maravilloso de que aún él no experimentara el dolor, la enfermedad, o el ser asesinado por sus enemigos. Y Dios hizo este milagro tan sobrenatural, tan grande con su vida, que no vio muerte. Así es de que, como lo hicieron los discípulos de Cristo en Hechos 1:10, Eliseo también quedó mirando al cielo, de donde le vendrían el don que había pedido. Como Eliseo debemos ser sensibles a la partida de los santos que influenciaron nuestras vidas para bien. Eliseo tomó los vestidos de Elías y los rompió en dos partes, quizás para simbolizar la doble porción que ahora era suya. Jesús dijo a sus discípulos que obras mayores que las que él hizo ellos harían, porque él iba al Padre. Esto nos dice Juan 14:12. Eso le sucedió a Eliseo. Elías se fue después de haber hecho 7 milagros, pero los milagros atribuidos a Eliseo fueron lo doble. 14. Si tenemos una buena actitud, Dios puede usarnos en una manera mayor que la que usó a los santos del pasado, que nos enseñaron la verdad, pero es necesario hacerlo todo para la gloria de Dios. Podemos ver que después de que Eliseo recibió el poder, la doble unción del siervo de Dios, yo creo que todavía en ese momento aquellos 50 hijos de los profetas estaban viendo ahora qué era lo que iba a hacer Eliseo. Y vemos más adelante en la lectura que Eliseo hace lo mismo que Elías. Toma el manto y golpea el Jordán y se abre y él vuelve a pasar en seco. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios es grande y poderoso. Él recibió lo que pidió. ¿Y qué hay de usted y de mí? Todo es posible en Cristo, hermanos. Cristo ya lo hizo todo. Ahora tenemos la ayuda del poder, de la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Espero que este estudio sea para reforzar su fe, sea para que nosotros sigamos adelante caminando hasta que el día del Señor venga y seamos también arrebatados. Dice la palabra de Dios que Pablo habló que algunos, da cuenta de un secreto, dice que algunos estaremos muertos, pero que a otros estaremos vivos. Acontecerá en este tiempo, será más después cuando ya nosotros dormamos, porque siempre Dios dice que no muremos, dormimos. Y dice su palabra que los muertos en Cristo Jesús serán resucitados, serán levantados primero y después los que habrán quedado. Así es de que muertos o vivos somos bendecidos de parte de Dios. Espero que este estudio, hermanos, sea de bendición para ustedes como ha sido para mi vida. Dios les bendiga y Dios les guarde y sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén.